Hola a todos, mi nombre es José Miguel Sánchez, soy estudiante de la asignatura de Instituciones Económicas en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En este video trataremos del tema del análisis del impacto regulatorio en el ámbito del derecho económico. Para un mejor desarrollo del tema, realizaremos una entrevista. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Eduardo Quintana Sánchez, quien es socio del estudio de abogados Bullard Falla Escurra y además docente en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, doctor Quintana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por haber escogido un tema tan interesante para la entrevista. Estoy a su disposición. Claro, doctor. Entonces, comenzamos. Primera pregunta. ¿Cuál es la finalidad del análisis del impacto regulatorio? Sí, la finalidad se enmarca dentro de lo que implica el análisis de impacto regulatorio. Haré una breve mención únicamente, es algo bastante más profundo, pero solo para entender bien cuál es el objetivo. El análisis de impacto regulatorio es un proceso nuevo que aplica a las decisiones de creación normativa de las entidades reguladoras o de la administración pública principalmente, y más en general podría incluso aplicarse a todos los estamentos y niveles del Estado, y lo que busca es generar un proceso de evaluación de las normas y de las reglamentaciones que se van a crear con miras a evaluar sus ventajas y desventajas y tratar de, al final del camino, aprobar o introducir al sistema legal solo aquellas normas que superen un cierto umbral o en todo caso que sean bien evaluadas en términos de que los objetivos que se están buscando con esas normas justifican todos los costos o las posibles cargas, exigencias y restricciones que puede implicar esa normativa sobre la capacidad de acción de los agentes económicos o de las personas naturales o personas jurídicas en general dentro de una economía social de mercado. Entonces, en ese contexto, el objetivo de este análisis de impacto regulatorio es uno doble. Por un lado es tratar de hacer que el proceso, como decía, de generación de normativa sea un proceso más razonable y racional, ¿cierto? Y segundo objetivo, hacer que las propias normas que se crean sean normas de mejor calidad, o sea, aquellas en las cuales se ha definido que justifican con sus ventajas y sus objetivos todo lo que implican y todos los como decíamos, costos que van a acarrear. Sobre lo primero, es decir, sobre la introducción de mayor racionalidad al sistema de creación normativa, ahí la lógica es establecer un procedimiento pauteado de pasos o etapas que permitan a las autoridades tener la mejor información posible, recopilar la mayor información disponible y posible que les permita tomar la mejor decisión, en el sentido de crear una normativa o no crearla. Y si deciden crearla, que sea solamente la necesaria para conseguir el objetivo que se espera. O sea, en otras palabras, que no sea más gravosa de lo que es necesario para lograr el objetivo o asegurar el bien jurídico tutelado, como diríamos los abogados, ¿no? Ese es el primer objetivo, introducir más racionalidad al sistema de producción normativa. Y el segundo, como decía, es asegurar que las normas que finalmente se introduzcan al sistema sean normas de la mejor calidad posible. Calidad entendida, y eso es importante, desde una lógica de que son normas efectivas, en el sentido de que logran el objetivo al menor costo posible, y eficientes, en el sentido que no solo logran su objetivo al menor costo posible, sino que el objetivo que se logra es más valioso
que los costos que genera cumplirla. Entonces tiene ese doble objetivo, el de la calidad regulatoria, ser efectivo, pero a la vez ser eficiente en términos económicos, si se quiere, que las ventajas o los beneficios superen los costos o las sobrecargas impuestas sobre los agentes del mercado o sobre las personas en general. Entonces, eso yo diría que son los dos principales objetivos de cualquier sistema de análisis de impacto regulatorio. Muy bien. Ahora bien, segunda pregunta. En ese sentido, ¿qué impacto genera el AIR, es decir, el análisis de impacto regulatorio, en las instituciones públicas? Sí, bien. Genera, yo diría, doble o hasta triple impacto. ¿Okay? Lo primero que hace el análisis de impacto regulatorio en las instituciones públicas es que las obliga, a veces hasta podría decirse las fuerza, porque las autoridades pues tienen, digámoslo así, una costumbre de crear regulación y muchas veces crean regulación sin merituar suficientemente, sin ser suficientemente conscientes de lo que están generando con esa normativa, las cargas que están imponiendo, las ventajas que de verdad van a lograr. Entonces las obliga a tener que hacer una evaluación detallada de todo lo que van a tener que asumir como costos, no solo para los privados que van a cumplir la norma, sino como costos para la propia administración de hacer cumplir las normas, lo que se llama el enforcement de la regulación o el darle cumplimiento a la normativa. Entonces, ese es un primer punto, los obliga a poner sobre la mesa y a hacer transparente, como en una lógica de balanza, cuántos son los costos, las sobrecargas, etcétera, y cuáles son las ventajas o beneficios que se buscan lograr con esa normativa. Y con una lógica nuevamente de balanza, lleva que o fuerza que las entidades públicas vean así de clara la lógica de la normativa que están emitiendo o que piensan emitir en una balanza. Y entonces, como una lógica de balanza, se darán cuenta si las ventajas que se logran tienen más peso, valen más de todo lo que están generando como carga, restricción, costo incluso a privados y a la entidad. Entonces, eso es lo primero. Fuerza que haya un proceso mucho más pensado para generar normativas. Lo segundo, sin duda, cuando yo digo fuerza, también hay que entenderlo desde un punto de vista de lo que implica para el presupuesto. Se tiene que crear un nivel de análisis especializado o con capacidad al menos de hacer ese tipo de análisis. Entonces, obviamente va a requerir que se destinen recursos específicos a hacer este tipo de evaluaciones para la creación de las normas. Y ahí el sistema puede ser diverso y hay muchas jurisdicciones que uno podría comparar y evaluar, pero hay sistemas en otros países, etcétera, que lo que hacen es centralizan la revisión de este tipo de análisis. Entonces dicen, una entidad del Estado específica, ¿cierto?, va a ser la que analice y revise todas las evaluaciones de impacto que hayan hecho las entidades de la administración pública, por ejemplo. Y esa entidad va a ser la que va a determinar o no si es que los proyectos normativos que vienen conjuntamente con un análisis de impacto, si esos proyectos superan el umbral que se haya establecido, si justifican o no la creación de la norma. Sistema centralizado tendrá determinado tipo de asignaciones presupuestarias, etcétera. O hay otros sistemas que descentralizan todo y ordenan que cada entidad o cada sector dentro del Estado defina su propia área encargada de hacer este análisis y que permita que esa entidad apruebe o no las normas, ¿no?, de manera descentralizada. Cualquiera sea la disposición o organización institucional que se adopte para llevar a cabo este análisis de impacto regulatorio, siempre va a implicar un costo extra para el Estado.
¿ok? Eso también hay que reconocerlo. No es un sistema simple, es un sistema que suele ser costoso, suele ser complejo. Entonces, va a requerir también eso, que se le asignen recursos adecuados dentro del presupuesto, ya sea un esquema centralizado, descentralizado, o una mixtura, como se prefiera. Entonces, ese es el segundo impacto en la administración pública. Va a generar eso dentro de ella. Claro, uno podría decir, oye, ¿se justifica o no? Bueno, digámoslo así, a las pruebas habría que remitirse, como se dice, ¿no? Habrá que ver si el sistema funciona y genere el objetivo o los objetivos que acabamos de decir. Da lugar a que de verdad se genere regulación de mayor calidad. Si se genera regulación de mayor calidad y más aún, se reduce el ámbito de toda la regulación porque solo sale la regulación que es más adecuada, también entonces se justificará ese costo que está asumiendo la administración pública en asignar presupuestariamente recursos para este tipo de actividad. ¿Okay? Entonces es el segundo impacto importante que tiene este sistema en la administración pública. Y tercero, que ya es un tema más, si se quiere, no sé si llamarle filosófico, pero sí claramente es un tema de percepción. Al forzar a la entidad pública o a las entidades públicas o a todos los entes del Estado a tener que poner sobre la mesa los costos que implica generar regulación, conlleva o siempre tiene de la mano que las entidades, las autoridades, se vuelvan conscientes de todo lo que implica para ellas entrar en cada proceso normativo y crear una norma que después debe fiscalizar para que sea cumplida. Muchas veces las autoridades no son conscientes de eso. Solo consideran los costos que se generan a terceros, a los privados, a la sociedad en su conjunto, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no son conscientes de los costos propios que se tienen que asumir. Se dan por hechos porque se considera que ya son parte del presupuesto. Pero en realidad el cumplimiento de las normas, cada tipo de norma genera su propio costo. Es como centros de costos, si quisiéramos verlos bajo una lógica de administración de recursos o de una lógica de presupuesto de una empresa. Son centros de costos y las entidades se vuelven conscientes de esa lógica, de costear o de evaluar, cuando menos, si no costear, cuando menos ser conscientes de todo lo que les va a implicar de mayor actividad en fiscalización, por ejemplo. Entonces, eso también contribuye mucho a la mejora de la calidad de la regulación y también a la mejora en el cumplimiento de la regulación, en el hacer este enforcement del que estábamos hablando. Yo diría que son esos 2 o 3 impactos bien notorios en la administración pública y en su desempeño, ¿no? Ahora bien, tercera pregunta. Desde el punto de vista económico, ¿de qué manera influye el AIR al mercado? Sí, ese también es un punto importante. Principalmente está vinculado con este objetivo de buscar y usualmente lograr que la regulación sea de mejor calidad. Los mercados funcionan mejor, en principio, cuando pueden actuar libremente. Y cuando digo libremente, no se me malentienda, no estoy hablando de un mercado absolutamente sin reglas, un mercado desregulado, una jungla, como se diría. No estoy hablando de eso cuando digo un mercado libre, sino un mercado que permita e incentive la libre iniciativa privada, que contribuya a generar certeza para las inversiones, que asegure a las empresas que una vez que han invertido, van a lograr la recuperación de sus inversiones con una utilidad razonable. Entonces, el análisis de impacto regulatorio es un paso más dentro de lo que es un sistema de promoción, un sistema legal de promoción de la inversión privada, ¿no es cierto? Y eventualmente hasta pública, no me limito a la privada, sino incluso hasta la inversión del Estado, que a veces hay países que tienen inversión del Estado autorizada y abierta. Pero en principio la lógica es esa, permite que los mercados funcionen mejor porque les genera, por un lado, la seguridad o la garantía
de que los sistemas legales no van a proliferar ni generar una exageración de normativa que no haya sido bien pensada y cuyos impactos no hayan sido bien evaluados. Entonces, los inversionistas entienden y saben que el sistema va a tener filtros y limitantes para que no se generen sobrecargas normativas muy excesivas, requisitos irracionales impuestos por la regulación, o que una vez que han invertido se les empiecen a establecer nuevas obligaciones totalmente exageradas o que impliquen una incertidumbre demasiado elevada frente a inversiones ya realizadas, ¿no? A veces son cuantiosas inversiones, etc. Entonces, los sistemas de impacto regulatorio tienen esa ventaja. Ofrecen a la inversión una garantía más, ¿no? Le dan una garantía adicional. Entonces, a veces los marcos legales generan muchos incentivos, por ejemplo, incentivos tributarios, facilidades para la constitución de empresas, flexibilidades suficientes en el régimen laboral, etcétera, ¿no es cierto? Para impulsar la inversión privada, impulsar los emprendimientos de los nuevos actores, empresarios, etcétera. El análisis de impacto también se suma a eso. Es un componente más que contribuye a dar mayor seguridad y a facilitar la inversión. Pero no solo eso, sino que ya una vez hecha la inversión, el sistema de análisis de impacto regulatorio también puede ayudar a facilitar vías para que los agentes que ya están en el mercado muestren a las autoridades cómo está desempeñándose el marco legal que ya existe y le demuestren que las cargas son excesivas, las restricciones impuestas son innecesarias o demasiado gravosas para el objetivo que se busca lograr. Por ejemplo, pensemos en normas medioambientales. Entonces se dice, si tú lo que buscas es la reducción de emisiones, etcétera, las normas que has impuesto, sin duda permiten que eso se logre, reducción de emisiones, pero son tan detalladas que en realidad podrían haber otras alternativas menos gravosas. Que tú me indiques cómo quieres que yo logre una reducción, pero que no me regules al detalle cómo debe ser mi proceso productivo, por ejemplo. Entonces, los actores pueden mostrar eso, es decir, vengo cumpliendo una normativa que me establece paso a paso cómo debo producir, ¿no? Me especifica uno a uno los pasos o las etapas que debo pasar para sacar mi producto al mercado. Y supuestamente eso tiene como objetivo, como decíamos, una finalidad de protección del medio ambiente. Pero también las empresas podrían decirle y mostrarle con evaluaciones técnicas, etcétera, científicas, y decirle si es que lo que haces es decirme cuál es el objetivo que buscas y me dejas libertad de que yo busque la mejor forma de producir para lograr ese objetivo. En otras palabras, me flexibilizas todos los pasos que me estás exigiendo, de repente yo voy a poder innovar mejor, hacer mejores procesos productivos que al final me lleven a lograr la misma meta que tú me estás pidiendo. Eso se puede mostrar en un sistema de análisis de impacto regulatorio. Y entonces ahí traigo a colación un concepto que es interesante, que es el siguiente. Los sistemas de análisis de impacto regulatorio tienen dos momentos en que pueden implementarse y a veces se implementan ambos a la vez o ambos en el marco legal. Se dice, puede ser ex ante, es decir, antes de la creación normativa hago toda la evaluación de impacto regulatorio y en función a ella determino si procede o no aprobar la norma, pero también pueden ser ex post. Y ex post significan normas ya aprobadas pasan por un proceso, digámoslo así, de revisión en cuanto a cómo han impactado en los mercados. Y si el impacto ha sido un impacto negativo, digámoslo así, demasiado gravoso, etcétera, etcétera, se pueden reformular gracias a esta evaluación ex post de los resultados y de los impactos
reformular las normas que se aprobaron en su inicio. Entonces, esto que yo te comento, este segundo impacto importante en los mercados, que es esta posibilidad de adecuar las normas y de reenfocarlas en función de cómo están impactando y cómo se están desempeñando en los mercados, se permite a través del análisis de impacto regulatorio ex post, como decimos, ¿no? Entonces, los sistemas más completos de análisis de impacto son los que permiten ambas dimensiones de evaluación. La ex ante, para crear normativa de mejor calidad, y la ex post, para verificar si eso que se consideró al inicio que iba a suceder y esos impactos que se iban a lograr positivos superaban los impactos negativos o las cargas, ver después si eso se ha verificado en la realidad y en función de eso mantener los sistemas o modificar los sistemas regulatorios que se hayan establecido. Entonces el impacto en el mercado sin duda es bien importante porque permite, digamos así, un círculo virtuoso, ¿no? Desde la creación hasta la revisión y reformulación de los sistemas normativos. Ya, ahora bien, en ese sentido, la pregunta número 4. ¿Qué alcances ha tenido el AIR en el desarrollo de su entorno profesional? Sí, bueno, como habías mencionado bien al inicio, yo me desempeño en Perú, no solo tengo práctica como abogado privado, sino también soy profesor de varias universidades y he dictado esta materia muchas veces, entonces he analizado bastante, por un lado, la evolución de cómo ha sido el devenir, digamos, histórico del análisis de impacto regulatorio o de las manifestaciones de análisis de impacto regulatorio que ha tenido en Perú. Y por otro lado, claro, he visto y he vivido cómo funciona y si funciona bien o mal este tipo de sistemas, ¿ok? Entonces, paso una breve revista por lo primero, es decir, cómo ha sido la historia, digámoslo así, del análisis de impacto regulatorio en Perú. Y sobre eso, digamos así, mira, me remonto un poco a lo primero que podría identificarse como análisis de impacto regulatorio. ¿Okay? Y en esto parto de esta idea. En el Perú hemos sido un poco sui generis en nuestro desarrollo de análisis de impacto regulatorio, porque hemos ido como de atrás hacia adelante, o si se quiere, hemos ido hacia adelante y después retrocedido, ¿no? Como un cangrejo, digámoslo así. ¿A qué me refiero? Por lo general, los análisis o los sistemas de análisis de impacto regulatorio se aplican primero a las entidades del Poder Ejecutivo. ¿No es cierto? Bajo una lógica de voy a tratar de introducir calidad regulatoria en las administraciones públicas, de todo nivel. ¿No es cierto? A nivel estatal, a nivel regional, a nivel local de municipios, etc. Y una vez que ya se ha ido logrando que el sistema funcione, se puede dar a veces el siguiente paso, que es hacer que el análisis de impacto regulatorio ya no se quede nada más en el Poder Ejecutivo, sino que vaya más allá y llegue, por ejemplo, ya al Poder Legislativo. Entonces se plantea la necesidad de introducir análisis de impacto regulatorio en los proyectos legislativos o de ley. ¿Ok? En Perú hemos ido, como te decía, un poco al revés. Si nos remontamos a la historia, la primera manifestación de análisis de impacto regulatorio que hay en Perú está en el reglamento del Congreso de la República Peruana, del año, este es del año 95, si no me equivoco, 1995, y en esta norma, este reglamento del Congreso, se establece como una obligación que deben cumplir todos aquellos congresistas, bancadas, etcétera, comisiones del Congreso, de que toda propuesta legislativa deba contener como parte integrante del proyecto no solo una exposición de motivos, sino un análisis costo-beneficio de los proyectos de ley. ¿Okay? Entonces, y esa es la primera
la primera mención que tiene el sistema legal peruano a alguna forma de análisis de impacto regulatorio. Que se le diga a los congresistas y a todos los que tienen iniciativa legislativa, todo proyecto de ley que se presente al Congreso debe venir de la mano con un análisis de costos y beneficios de esa propuesta legal, de ley, ¿no es cierto? Hasta ese momento, en el año 91, no existía ningún tipo de otra medida a nivel del Poder Ejecutivo que exigiera lo mismo. O sea, se le impuso eso, pero al legislativo, no al Ejecutivo. Cosa rara, como digo. Usualmente es al revés. ¿Qué ha indicado esta disposición del reglamento del Congreso? La verdad ha indicado un uso bien pobre, diría yo, muy pobre en Perú. Los proyectos legislativos han hecho muy poco uso de esta herramienta, más aún, casi nunca lo cumplen de manera cabal. Los análisis costo de beneficio que tienen los proyectos legislativos son muy pobres, como repito, muy pobres. O sea, son excepcionalmente los casos en que uno puede encontrar análisis de impacto regulatorio o análisis costo-beneficio, si se quiere, que es una forma de hacer análisis de impacto regulatorio, medir los costos y los beneficios de la norma económicamente. Como digo, casi ningún proyecto lo hace. Lo más típico es encontrar análisis costo-beneficio que, pues, ¿qué serán? 5 líneas, 10 líneas de una página. Entonces, claro, uno se imagina qué clase de análisis puede ser ese, ¿no? ¿Cómo puedo yo analizar los impactos de una ley en 10 líneas o en 5 líneas, ¿no? En la vida es algo descabellado. Después de eso, pensemos en las categorías que hemos dicho. Sin duda es una manifestación de análisis de impacto regulatorio, este análisis costo-beneficio, que es ex ante. Antes de que se apruebe la ley, se tenía que hacer ese análisis. Como digo, casi nunca se ha hecho. Y cuando se ha hecho, muchas veces es bastante deficiente en su profundidad, etc. ¿Qué pasa después? Un año después sale un decreto legislativo, una norma con rango de ley, que establece un sistema que tampoco es un típico sistema de análisis de impacto regulatorio, pero cuando menos tiene ciertos elementos de análisis de impacto regulatorio. ¿Qué es? Se le dice al INDECOPI, se le otorga la facultad a una de las comisiones del INDECOPI de revisar las decisiones, ahí sí, de la administración pública. Se le dice al Estado, en este caso a un órgano del INDECOPI, puedes revisar denuncias que presenten los privados respecto de actos administrativos o disposiciones de carácter general de las entidades públicas de todo nivel, estatal, regional o municipal, que generen barreras burocráticas ilegales o irracionales que impidan o obstaculicen la entrada o permanencia de agentes económicos en el mercado. Entonces, las empresas pueden recurrir a esta vía para que el INDECOPI revise normas de la administración pública de cualquiera de los 3 niveles que establezcan, como decía yo, barreras burocráticas ilegales o irracionales. Lo ilegal no importa mucho acá, porque lo ilegal es un tema más jurídico, si se quiere, de cumplimiento de requisitos, que la autoridad sea competente para haber emitido las normas, que haya seguido la vía para aprobarlas, etc. La parte importante para el análisis de impacto regulatorio es la parte de barreras burocráticas irracionales, porque ahí permite al INDECOPI, desde el año 96, evaluar la racionalidad de las decisiones de la administración pública. ¿Y qué implica la racionalidad? Por ejemplo, implica verificar que las medidas sean proporcionales, que los costos que genera sean proporcionales a las ventajas que va a conseguirse con esa norma. Entonces, se discute dentro de un procedimiento administrativo eso. Y también se evalúa si la forma elegida por la autoridad es la menos gravosa. O sea, si la restricción impuesta es la menos gravosa que tenía. ¿Ok? Entonces, ese mecanismo que está vigente desde el año 96 es un mecanismo de control, si se quiere así, de la racionalidad de las decisiones administrativas, pero ex post.
y solo tiene efecto sobre el que denunciaba. Con lo cual tiene un efecto muy particular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo denunciaba y lograba que el Indecopi diga que es una barrera burocrática irracional, el Indecopi ordenaba a la entidad pública que no me aplique esa normativa a mí, como denunciante. Pero todos los demás sí estaban sujetos a la misma restricción. Y lo que tenían que hacer era venir detrás mío en cola y hacer cada uno su denuncia y obtener un pronunciamiento igual. Entonces, es un sistema de análisis de impacto regulatorio ex post, bien enfocado, con análisis, con efectos muy intuito persona, si se quiere. No escapaba más, no tenía efectos generales. En el año 2001, 5 o 6 años después, en el año 2001, se crean varios organismos reguladores de servicios públicos, ¿cierto? De telecomunicaciones, de energía, de transporte, etcétera, y en todos sus reglamentos se establece que estos organismos reguladores deben cumplir o utilizar ciertos métodos para crear regulación para sus sectores. Por ejemplo, para telecomunicaciones, para energía eléctrica, para gas, para regulación de puertos, de aeropuertos, etcétera. Y entre estas herramientas que se les obliga a utilizar, también hay métodos de análisis de impacto regulatorio. Por ejemplo, se le establece reglas de hacer análisis costo-beneficio de las normas, ¿no? Chequear cuáles son los costos, cuáles son los beneficios, ponerlos en la balanza, como dijimos, y en la medida que los beneficios superen a los costos, se aprueba la norma. O si no, de costo-efectividad. Asumiendo que el beneficio es muy importante, el objetivo que se busca con la regulación, se busque todas las alternativas disponibles para regular esa materia y se utilice o se escoja la menos gravosa. Costo-efectividad, o sea, se logre al menor costo posible el objetivo esperado. Entonces, los reguladores desde ese momento tienen esas herramientas en su mano, pero lo cierto es que desde el 2001 hasta fácilmente una década, casi no utilizaron esos instrumentos. Eran mandatorios, etcétera, pero no los utilizaron. ¿Ok? Por ahí los mencionaban en sus exposiciones de motivos cuando emitían regulación específica, pero no los utilizaban realmente, no hacían el análisis requerido. De ahí, desde el 2001, nos saltamos hasta el 2016. Y en el 2016 se emite primero una norma que modifica la norma que existía desde el año 96 para Indecopi. Esa norma que te dije que era de análisis de impacto regulatorio ex post, con efectos particulares para el que denunciaba. Ok, en el 2016 se emite un decreto legislativo, norma con rango de ley, y en esa norma se modifican los alcances de este sistema de impacto regulatorio ex post y con efectos singulares, y manteniéndose la lógica ex post, o sea, de revisión de las decisiones de la administración pública ex post, se permite que Indecopi otra vez haga la evaluación y si determinaba que se trataba de barreras burocráticas irracionales, ordene su inaplicación general. O sea, ya no era solo para el que denunciaba, sino que se convertía en una inaplicación general. Con lo cual, sigue siendo un análisis de impacto regulatorio ex post, en base a barreras burocráticas irracionales, pero ya al menos tiene alcance general. El mismo año 2016 se emite una norma muy interesante, que es el decreto legislativo, aquí tengo el número, es el 1310, decreto legislativo 1310. Y este decreto legislativo, por primera vez en toda la historia del Perú, establece en uno de sus artículos como una obligación de toda la administración pública el de hacer análisis, le llama análisis de calidad regulatoria. Entonces le dice, para todas las normas que saques de ahora en adelante, vas a tener que hacer análisis de calidad regulatoria ex ante. ¿Okay? Y además dice algo interesante también, porque dice, y para las normas que ya existen, de todas las administraciones públicas, tienes que someterlas a un análisis de calidad regulatoria ex post.
y tienes que someterlas a un proceso de revisión de sus efectos y sus impactos. Entonces, en principio, desde el 2016 se crea ya, al menos a través de la norma, este sistema de calidad regulatoria, a la vez ex ante para crear y ex post para revisar. En el 2017 se emite el reglamento de esta norma y desde ese momento, en principio, Perú ya cuenta con un sistema completo de análisis de calidad regulatoria. Pero eso que parece algo muy virtuoso y muy bueno, no sé si decirle a la vanguardia, porque tampoco es vanguardia, esto ya existe hace 2 décadas atrás en otros países y en Latinoamérica en varios hace ya unos cuantos años, tiene un pequeño problema, pequeño pero que al final es gigantesco. ¿Y cuál es? Que todo este sistema de calidad regulatoria que además se hace centralizado, recuerdas que te comenté que puede ser descentralizado o centralizado, este es centralizado porque establece que la presidencia del Consejo de Ministros revise los análisis de impacto regulatorio de todas las entidades de la administración pública por orden, etcétera, etcétera. Tiene en su normativa específica un pequeño detalle, que es que solo se aplica para las cargas, exigencias y costos impuestos a través de procedimientos administrativos. Eso en realidad, para quien no conoce mucho de esto, podría no significar un gran problema, porque diría, bueno, está bien, pues no, porque casi toda la actuación de las entidades administrativas se da a través de procedimientos administrativos. Por ejemplo, procedimientos para la obtención de títulos habilitantes, procedimientos de aprobación automática, procedimientos de fiscalización posterior, procedimientos para obtener autorizaciones, procedimientos para obtener concesiones y así sucesivamente. Entonces uno podría decir, bueno, está bien porque cubre todo lo que hace la administración pública a través de sus procedimientos formales. Pero cuando uno entra al detalle, la revisión que se hace es sobre todo sobre los requisitos impuestos para iniciar y tramitar procedimientos. No tanto para las normas sustantivas. Es decir, por ejemplo, ¿recuerdas que hablamos de si es que yo produzco determinado bienes? Por ejemplo, yo soy una empresa minera o una empresa que procesa hidrocarburos o una gran empresa que produce alimentos. Entonces, claro, para sacar mi licencia municipal, para obtener determinados permisos y títulos habilitantes, yo seguiré un procedimiento administrativo. Pero una vez que ya lo tengo, ya empiezo a actuar en el mercado. Producir, implanto mi proceso productivo, contrato mi personal, contrato mis tecnologías y mis equipamientos, etc. Pero además los estados y los gobiernos locales, municipales, regionales, no solo crean procedimientos administrativos, también crean mucha normativa que está vinculada ya con la actividad en sí de las empresas, etc. Entonces, por ejemplo, como te comenté, con un objetivo medioambiental o con un objetivo de protección de la salud o con un objetivo de salubridad, etc., puede establecer un montón de requisitos que ya no son procedimientos administrativos, sino que son un montón de cargas, de exigencias. Por ejemplo, te exigen, tienes que utilizar determinado tipo de tecnología, determinado tipo de insumos que cumplan con estas calidades, etcétera, 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 que ya no son procedimientos administrativos. Ya van más a la actuación misma de los agentes. Eso, toda esa normativa que yo diría puede ser más bien la más difícil de cumplir, la más pesada, la más costosa para las empresas y los agentes económicos, esa no está sujeta al análisis de calidad regulatoria de estas normas. Todo es procedimiento administrativo. Y entonces ahí el sistema de calidad regulatoria peruano incurre en uno de los peores, si se quiere, errores de enfoque de un sistema de análisis de impacto regulatorio. Uno de los puntos de origen de un sistema de análisis regulatorio, es decir, el análisis de impacto regulatorio es distinto a simplificación administrativa. ¿No? Ese es un término muy conocido. Simplifica los trámites que debe realizar la entidad. Facilítale, por ejemplo, todo lo que es la creación de empresas, ¿no? A través de los procedimientos. No le pongas tantas cargas, no le exijas tantos requisitos formales, etc. Eso es pura simplificación administrativa. Y entonces se dice, el sistema de análisis de impacto regulatorio no es un sistema de simplificación administrativa. Porque
el sistema de impacto regulatorio lo que busca es que la regulación, todo esto que estamos diciendo, estas cargas, estas exigencias, estas prohibiciones que se establecen sobre los agentes, sean las menos gravosas y sean de mejor calidad. No tienen que ver con simplificación administrativa. Ese es el problema del marco legal peruano. Ha creado todo un sistema para hacer simplificación administrativa y le ha llamado análisis de calidad regulatoria. ¿No? Un error terrible. Y bueno, ya creo que te aburrí un poco de tanta historia, pero ¿cómo yo lo veo? O sea, cómo todo en mi práctica, cómo he ido viendo estas situaciones. Las he ido viendo cuando, por ejemplo, viene un cliente y te pide, oye, hay esta propuesta legislativa, se está discutiendo en el Congreso, mire el análisis costo-beneficio que tiene. ¿Se justifica? ¿Es válido que me quieran imponer o que se quiera legislar de esta manera con este análisis costo-beneficio? Entonces, claro, uno tiene que explicar y decir, si se hubiera hecho un análisis costo-beneficio correcto, etcétera, etcétera, se identificaría en el Congreso que hay estos problemas en esta norma, etcétera, 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 y no se justifica, son muy gravosos, lo que fuera. Los reguladores, cuando emiten tanta cantidad de regulación para las actividades de servicio público y que pese a estas normas que existen desde 2001, no utilizan mecanismos de evaluación costo-beneficio o evaluación costo-efectividad. Muchas veces hemos tenido nosotros que oponernos o pedir la revisión de normativa de regulación sectorial basándonos y respaldándonos en esa exigencia, en decirle, no has hecho el análisis de impacto regulatorio, perdón, el análisis de costo-beneficio, por ejemplo, que te exigía la ley. Y ahora, en los casos de Indecopi también, muchas veces hemos seguido procedimientos por barreras burocráticas irracionales. El problema con Indecopi también, valga la pena decirlo, es que prefieren irse por las ilegales, son más seguras. Es decir, dicen, no, la autoridad no era la competente para establecer esta restricción. Entonces dejan de lado el aspecto de irracionalidad, el aspecto que tiene que ver más con análisis de impacto regulatorio. Le temen todavía, incluso el Indecopi, que es una autoridad sofisticada, le teme a entrar al tema de esa evaluación de impacto ex post. Y bueno, ya ni qué decirte de esta norma que ha salido en el 2016 y reglamentada en el 2017, ¿no? Es una norma que ha generado un montón de análisis de impacto regulatorio o de calidad regulatoria, pero de procedimientos administrativos. No sé si ustedes allá también tienen estos TUPAs, los textos únicos de procedimientos administrativos, que son lo que debe emitir cada entidad, indicando cuáles son sus procedimientos, qué requisitos tienen, en qué plazo se resuelven, cuáles son las instancias, etc. Todo lo que se ha hecho con este sistema desde el 2016-2017 en Perú es revisar TUPAs. No se ha revisado regulaciones de fondo. Entonces, claro, para decirlo en simple, se ha implementado una bazuca, que es un sistema de análisis de impacto regulatorio, no sé, pues para dispararle a una hormiga, ¿no? A los TUPAs. Entonces, claramente mi experiencia con estos temas de análisis de impacto regulatorio, no diré que ha sido fallida, porque muchas veces se ha tenido que generar oposiciones a marcos normativos legales, leyes, regulaciones sectoriales, normas municipales u otras, a través de estas herramientas, pero son herramientas insuficientes, ¿no? No son completas. Se ha recurrido a ellas, las hemos utilizado muchas veces, pero como digo, no permiten una evaluación completa y la verdad es que hasta la fecha Perú no cuenta con un sistema que le permita de verdad lograr introducir más calidad a las regulaciones, ¿no? Últimamente los reguladores se están afilando mucho más. Han emitido ya lineamientos específicos, guidelines, para hacer su análisis de impacto regulatorio para servicios públicos. Y de verdad sí lo están haciendo ya con más responsabilidad, con más cuidado. Pero, digamos que son unas islas dentro de todo el marco legal peruano, ¿no? La normativa que ellos sacan está bien enfocada en sus sectores, pero si uno revisa más allá, es muy poco lo que hay. Y en esos casos tenemos que recurrir en la experiencia a instrumentos incompletos, ¿no? Para tratar de defender la racionalidad del sistema legal, ¿no? Bien, doctor. Muy completa su explicación.
Ahora bien, a modo de conclusión, ¿qué soluciones se podrían plantear el AIR en un contexto post-pandemia COVID-19? Mm. Eh, sí, en estas circunstancias, la verdad que personalmente creo que tendría una utilidad muy, muy importante contar con herramientas de este tipo, de análisis de impacto. Eh, Doy dos ejemplos, nada más para que se note, o sea, cómo el análisis de impacto regulatorio, bien aplicado y enfocado en lo que debe ser, contribuiría mucho a lo que es los momentos que van a venir luego de que se vaya regularizando la vida y en sociedad, etcétera, luego de la pandemia o empezando a tratar de regularizar. Por ejemplo, los países luego de esta etapa en muchos de ellos, no todos, pero en muchos de ellos se han emitido estas normas de aislamiento social obligatorio, de cierre mandatorio de locales, de actividad productiva, de actividad de servicios, etcétera, etcétera, restaurantes, industrias y demás, aparatos productivos. Entonces ahora, ya mientras la curva va empezando a llegar a la meseta o va empezando a descender, pues los estados ya empiezan a evaluar y a ver en perspectiva cómo se va a reanudar la vida, ¿no es cierto?, cotidiana, no solo de las personas naturales en su día a día, sino de toda la economía, de todo el aparato productivo, de todas las actividades de servicios, de todo lo que es la movilización de las personas, etcétera. Entonces, se están generando en todos los países estos protocolos para reanudar actividades, ¿no es cierto? Protocolos de reinicio de actividades para toda la actividad productiva y de servicios. Y claro, dada la gravedad de la situación y con miras a lograr un objetivo que se entiende que es un objetivo loable y muy valioso, que es cuidar la salud de las personas, pues se están adoptando protocolos que tienen muchos requerimientos, ¿no? Muchos requerimientos desde los más simples, que es que cuando la gente vaya a trabajar, pues hayan instrumentos para medir la temperatura, zonas de desinfección, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas más, ¿no es cierto? Muchas exigencias más que se pone para que la actividad productiva, para que los sistemas de transporte público, etcétera, funcionen, que en sí justamente generan todas estas sobrecargas, ¿no es cierto? Es un caso específico, justamente donde yo creo regulación con un objetivo muy valioso, proteger la salud humana, la vida humana, pero que en sí genera muchísima sobrecarga, muchísimos costos a las empresas, a las entidades, etcétera, etcétera. Inversiones de tiempos adicionales y así. O exigencias de que, no sé, por ejemplo, en Perú, si creo que la empresa tiene más de 50 personas, necesita tener un médico dentro. Entonces ahora tienes que contratar a un médico. No, tú te dedicas a cualquier actividad, pero tienes que tener, si tienes más de 50 personas, contratar a un médico. Ya no solo es medir la temperatura, sino tener un médico, o sea, personal de ese tipo dentro de tu empresa. Entonces es un costo más, tienes que poner en la planilla, pagarle, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos protocolos que están generando cargas y cargas y cargas, claro, la pregunta es, ¿se ha sopesado cuánto implica eso versus el beneficio que se quiere lograr? Unos podrían decir, no interesa el costo que tenga, porque la salud y la vida humana es mucho más valiosa que cualquier costo. Pero también visto desde un punto de vista de balance, que es lo que se busca con este tipo de análisis, al final del camino pueden haber, o sea, el objetivo absoluto que es evitar cero contagio, ¿no es cierto? Puede ser un objetivo demasiado grande y los costos pueden ser tan absolutos que al final
no justifiquen. Entonces uno puede empezar a evaluar y decir, oye, si yo flexibilizo ciertas cargas, costos, requisitos, etcétera, de repente no estoy cubriéndome hasta el último milímetro de probabilidad de contagio. Pero no puedo lograr esto, lo perfecto no lo voy a poder lograr, porque sería un costo demasiado alto. Entonces busquemos medidas más racionales, las menos gravosas, no impongamos medidas que son absolutamente onerosas, gravosas. Por ejemplo, el tema del médico. ¿De verdad necesito un médico si hay más de 50? Porque si hay 51, no puedo recurrir a los servicios externos de personal médico, etcétera. Necesito uno dentro de la empresa, etcétera. Entonces, uno puede empezar a evaluar eso. Y ojo, no estoy diciendo que no se adopten los protocolos. Lo que estoy diciendo es que este tipo de sistemas de análisis de impacto regulatorio puede contribuir a eso, a evaluar en qué medida las exigencias y los requisitos que se ponen en estos protocolos de reanudación de actividades sean los más enfocados necesarios y dentro de todas las alternativas que haya para cuidar la salud, se busquen los requisitos y las exigencias menos gravosas. Menos gravosas. Esto para facilitar el flujo de la actividad productiva y demás. Ese es un ejemplo. Y otro es algo tan simple como lo siguiente, o sea, se busca y se pueden evaluar mucho mejor las medidas si se tiene toda la información suficiente sobre la mesa, como decía, sobre sus ventajas, desventajas. Y aquí yo no me quiero dar de especialista, pero solo para dar un ejemplo de algo que he leído, ¿no? Como parte de estas medidas de reanudación de la vida cotidiana, ahora de lo que había un aislamiento total obligatorio, ya se ha empezado a permitir, por ejemplo, que las personas empiecen a salir y poder hacer sus actividades recreativas y de ejercicio en determinado distancia a la redonda de sus domicilios, ¿no es cierto? Con ciertas distancias mínimas entre las personas que, por ejemplo, corren o hacen ejercicios en los parques, etc. Pero a la vez se exige muchas veces que lo hagan con la mascarilla puesta. Y ya han empezado a surgir opiniones e incluso casos que dicen que hacer ejercicio por no sé cuánto tiempo con la mascarilla puesta puede ser también un riesgo para la salud, porque al tener la mascarilla se evita que todo el monóxido, que todo lo que uno bota cuando respira, se vaya realmente y uno empieza a respirar lo mismo que está botando. Y entonces causa daños. Entonces, cosas tan simples como esa, si uno lo evalúa con toda la información sobre la mesa, puede tomar lo que decíamos, uno de los objetivos del análisis de impacto regulatorio, que es introducir la mayor racionalidad al sistema de producción normativa. ¿Cómo? Generando toda la información posible disponible para que el que va a adoptar la decisión emita la decisión más adecuada para los fines. Entonces, por ejemplo, se podría evaluar todo eso y decir, sí quiero que la gente empiece a salir, sí quiero que la gente empiece a hacer su ejercicio, pero tengo que evaluar si le voy a exigir que tenga la mascarilla o no, porque puede tener también riesgos importantes para la salud, o debo evaluar cómo debo usar la mascarilla, o qué tipo de mascarilla debo utilizar y cosas de esa naturaleza. O sea, cosas hasta tan del día a día pueden ser evaluadas en un mundo post-pandemia con el análisis de impacto regulatorio. Entonces, sí, yo diría, tiene muchas ventajas esto, incluso para un mundo post-pandemia, ¿no? Sí, doctor. Muy clara su explicación respecto de las 5 preguntas, muy amplia incluso, pero se comprendió bien. Entonces, le quería agradecer por la entrevista, por concederme la entrevista. Me pareció muy interesante los temas que trató. Y eso fue todo en este video. Así que muchas gracias por verlo y hasta una siguiente ocasión. Listo, gracias también por la invitación. Hasta luego.